Ser una mujer sin útero es más habitual de lo que podríamos creer. Me sorprende saber que no hay estadísticas respecto a las causas, edades ni cantidad de mujeres que se encuentran en la situación de no tener úteros. Luego de la publicación de la primera edición de mi libro Nuestro Útero, la consulta sobre cómo trabajar en conciencia y sanación del útero cuando ya no lo tengo fue durante varios meses la principal consulta que recibí. Y era un tema que no había considerado previamente porque nunca me había tocado, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en profundidad con mujeres sin útero. Para la segunda edición este tema quedó incluido al final del capítulo menopausia, lo puedes encontrar. Y también hicimos un taller específico y escribí un ensayo sobre el tema luego de investigar y profundizar, que es el que comparto en este capítulo especial del podcast. ¿Qué pasa cuando ya no tengo mi útero? Mi nombre es Marcela Tess, soy la creadora de este proyecto y libro con el mismo nombre. Y en este podcast comparto lecturas e impresiones sobre el contenido del libro, comparto feedback de lectoras y de las prácticas que realizamos en el programa Prácticas del Útero. Y este capítulo en particular va dedicado a las lectoras y practicantes de nuestra comunidad que no tienen útero, dándole la bienvenida también a todas las mujeres que se encuentran en esa situación de no tener útero, disponiendo este camino de sanación y reconciliación para también ellas, invitándolas a que se sumen a este espacio, a la comunidad de Nuestro Útero, en donde todas las versiones de útero tienen lugar. Hasta hace un tiempo atrás era una recomendación médica bastante común, esto de sacarnos el útero, cuando la mujer ya no deseaba tener más hijos o se encontraba en menopausia. El útero es aún considerado como un órgano inútil cuando ya no está en tiempo de procrear. Pero para la mayoría de las mujeres, perder su útero no es ni simple ni sin consecuencias. La comprensión de que por algo se ha perdido existe en casi todas y trae consigo el deseo de reconectar con la energía y con la memoria de este órgano tan preciado. ¿Cómo trabajar en conciencia del útero cuando ya no está en el cuerpo? Como comenté, es una consulta recurrente en nuestra comunidad. Mucho más que las vinculadas a síntomas, al ciclo o incluso a infertilidad. Por eso, profundizo en este ensayo y en este capítulo particular del podcast sobre el tema, proponiéndote un proceso en 3 partes. Primera, el duelo emocional por tu pérdida. Segundo, cómo es la posibilidad real de reconectar con el útero desde el cuerpo y desde lo energético. Y tercero, comprendiendo por qué ha sido necesario sacarlo del cuerpo o eliminarlo de tu sistema energético corporal. Hacer tu duelo. En todos los casos, la mujer sin útero ha de atravesar un duelo. Ciertamente la pérdida del órgano involucra la pérdida de muchas otras cosas. Para una mujer joven sin hijos implica no llegar nunca a ser madre biológica. Para una mujer en menopausia o posterior puede también implicar la pérdida de aquello que la define como mujer, su lugar de nido. Si además los ovarios son extraídos, la potencialidad y esencia creativa de la mujer también puede sentirse en riesgo. Lo que se pierde en definitiva son ilusiones, realidades futuras y cierto sentido en la vida de muchas mujeres que consideran a la maternidad como algo determinante. Estas mujeres se encuentran también con creencias y cuestionamientos respecto a su valor, a su creatividad, a su proyecto de vida. Crear y sostener un nido, ser la que acoge y cuida,
pareciera ya no ser posible sin útero. Incluso cuando lo que se pierde son también los síntomas, los dolores y el sangrado, ese alivio tal vez no alcanza a compensar el resto de las pérdidas. En concordancia, emergen emociones y sensaciones que pueden estar relacionadas con la vergüenza, con el fracaso, con la invalidación, sentirte en falla o incompleta. Cuando el valor de la mujer está asociado a su fertilidad y capacidad de cuidar el nido, no tenerlo la interpela en muchos niveles y a cualquier edad. Este duelo por el útero es un proceso emocional que tiene muchos matices y puede realizarse a conciencia y con acompañamiento o quedar pendiente cuando la mujer le resta importancia al hecho, lo evade o se esfuerza por sobrenaturalizar la situación. Pero la sensación de vacío puede ser contundente. Y la verdad que eso es lo que la mayoría de las mujeres sin útero nos cuentan cuando abren su corazón a relatar la experiencia de no tener útero. La sensación de vacío es importante y la reconciliación con el cuerpo sin útero es necesaria, también con una resignificación y transformación de las creencias de desvalor que afloran ante esta realidad de útero que ha fallado o que se ha perdido. ¿Cómo puedes trabajar desde lo corporal y lo energético para reconciliarte con esta situación? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, que es uno de los fundamentos que usamos en nuestro útero junto con las prácticas taoístas de conciencia corporal y emocional, cuando un órgano es extraído del cuerpo, su esencia energética permanece. Los canales energéticos, los meridianos que están relacionados con ese órgano, continúan ejerciendo sus funciones y necesitan ser rearmonizados. Todo el sistema energético se readapta a esa merma de energía que significa tener un órgano menos, pero también puede aprender a crear una nueva armonía cuando esa versión de órgano energética es considerada y puesta en acción. Cuando el útero es extraído del cuerpo, entonces su reflejo energético permanece. Sus conexiones energéticas principales también, como ya hemos visto en este podcast y en el libro, la conexión útero-corazón, la conexión con los riñones, la conexión con la tierra. Es posible usar esta energía para hacer un proceso de conciencia sobre el útero, considerando pautas específicas para cada situación. Es importante que cada mujer pueda saber y diferenciar qué tipo de intervención quirúrgica se le ha realizado. Y en función de ello, se puede adaptar el trabajo corporal y energético para realizar este proceso de conciencia y reconciliación. Puedes haber tenido una histerectomía parcial o una histerectomía total. En ambos casos es posible regenerar la sensitividad corporal hacia el espacio vacío en donde estaba tu útero y recrear ahí la energía. Esa energía será contenedora de información muy valiosa, emociones reprimidas, creencias y memorias que permanecen en el cuerpo y en el registro energético de tu sistema aún sin los órganos que las albergaban, en este caso tu útero. También será importante saber y que puedas diferenciar si se han extraído de tu cuerpo los ovarios y las trompas. Eso define el tipo de trabajo que puedes realizar respecto a creatividad y expresividad. Si uno o ambos ovarios permanecen en el cuerpo de la mujer, es muy factible que el ciclo hormonal continúe sin menstruación haya ovulación. Entonces ahí hay un trabajo corporal sensitivo para comprender esa naturaleza cíclica que aún permanece.
Si los ovarios están en el cuerpo todavía, pero la mujer está en menopausia, el trabajo es diferente. Trabajamos con los folículos durmientes, con la energía creativa, como lo hacemos en todas las situaciones de menopausia y posterior. Pero si además del útero se han extraído ambos ovarios y la mujer comienza una menopausia de manera anticipada por estas causas quirúrgicas, entonces ahí hay un proceso de readaptación a este ciclo hormonal que cambia de manera muy abrupta, pero al igual que el útero, ovarios y trompas se pueden regenerar energéticamente y todo ese proceso de readaptación se puede acompañar. Hay muchas variables para el trabajo con el útero energético en mujeres sin útero. Es importante comprender la propia situación, en lo corporal y también en lo emocional. La introspección destinada a sentir el duelo puede requerir de asistencia y un trabajo de resignificación respecto al sentido de tu vida. Es importante que te animes o te abras a pedir esa asistencia si realmente te das cuenta que no estás pudiendo gestionar este proceso por ti mismo. Será necesario trabajar con tus creencias, las que acotan la realidad a lo sin útero, para poder ampliar justamente tu forma de estar en la vida, experimentar la vastedad de lo que eres, tal cual eres, sabiendo que sigues siendo una mujer valiosa, creativa y disponible hacia la vida, aún sin tener el útero. Y desde el punto de vista energético, ¿por qué el útero necesita ser extraído del cuerpo? Cuando un órgano debe ser extirpado, entendemos de manera general que esa es la forma más propicia de cuidar el cuerpo y la salud. Y yo no soy médica, con lo cual no puedo dar ninguna recomendación en ese sentido, y siempre lo que apunto es asistir a las mujeres a que puedan tomar una decisión consciente, informada, de manera compasiva con ellas mismas. Y si realmente la opción de remover el útero es lo mejor para su salud, entonces deben escuchar esa opción. A nivel de diagnóstico, una histerectomía puede relacionarse con una gran variedad de situaciones, desde cáncer, endometriosis, a dolor continuo, sangrado excesivo y riesgoso para la salud. Desde el punto de vista energético, el órgano tiene tanta energía estancada en sí mismo, manifestada de manera física en síntomas y dolor, que se vuelve tóxico para el sistema energético en general. Perderlo, entonces, es la única forma de restablecer la armonía y favorecer la continuidad de la vida. Por alguna razón, el útero se ha convertido en el espacio en donde lo tóxico, lo denso, lo reprimido, se encapsula de manera protectora para el resto del cuerpo y del sistema. Este reconocimiento de que en este espacio tan preciado estamos guardando lo tóxico puede ser muy doloroso para las mujeres. Aparece la culpa, la vergüenza, nuevamente la sensación de falla o la sensación de no haber podido lidiar con lo que sea que ahí se ha guardado y encapsulado. Es compasivo o intentamos que sea compasivo comprender que este útero y este proceso inconsciente es la forma de supervivencia que te ha sido posible. Esa información y energía tan densa y reprimida probablemente no solo tenga relación con tu propia vida, sino también con la historia de tu linaje. Y es interesante abrir esa puerta transgeneracional si en algún momento te interesa profundizar en esa búsqueda. Pero destaco lo siguiente: el cuerpo y el sistema energético es inteligente a pesar de nuestro ego obstinado o aferrado a la perfección. El cuerpo y la energía encuentran el camino hacia la vida, aunque a veces nos aferremos a lo contrario.
Entonces este útero se va del cuerpo en un sentido de protección. Y es posible, lleva tiempo y proceso interno, pero es posible cultivar gratitud hacia eso que el útero está haciendo por ti en el tránsito, en el camino de reconciliación con tu cuerpo. En definitiva, recién cuando esas energías tóxicas salen del cuerpo, es cuando podemos comenzar a observarlas. Las memorias emocionales, los registros de dolor y angustia, lo que está silenciado, es ahora accesible desde el espacio del útero energético, porque el dolor físico y el miedo por la propia existencia ha cedido, dándole espacio a una posibilidad de conciencia, cuando ya no hay útero físico en el cuerpo. El registro de riesgo-dolor que todas las mujeres acarreamos en nuestros cuerpos son conciencias o no conciencias, inaccesibles mientras en el momento presente hay dolor y riesgo real. El miedo restringe la sensitividad y dispone el flujo energético y del cuerpo y emocional también hacia la huida, defensa o parálisis. Eso condiciona cualquier proceso de sanación, lo limita. Entonces, cuando disminuye el miedo y el dolor, recién ahí podemos sentirnos. Y cuando empezamos a sentirnos, empezamos a reconocer lo que existe, podemos trabajar con lo que hay, sanarlo, trascenderlo, reconciliarlo y tanto más. Es interesante comprenderlo progresivamente de esta manera. Al principio el dolor es tan grande que plantear gratitud y compasión parece una fantasía, pero en un proceso con un buen acompañamiento y con una disposición a este duelo y resignificación, es posible lograrlo. Y realmente se abre un espacio de sanación cuando ya dejamos de sentir tanto miedo y dolor. Porque como dije, el miedo y dolor restringen la respiración, la presencia compasiva, amorosa, abren. Y ahí también se abren las oportunidades hacia lo nuevo. Lo nuevo como tu sanación, lo nuevo como una versión actualizada de la mujer que eres. Y finalizo con esto. ¿Cómo comenzar a ser conscientes del útero energético? Si bien muchas mujeres pueden pensar que la desaparición de los síntomas y dolores luego de atravesar una histerectomía es el fin de su tarea respecto a sus úteros, en realidad es un comienzo. El útero que se pierde, así como cualquier órgano, tiene una historia que está esperando a ser recogida por la conciencia y queda pendiente en la energía de la mujer y en su descendencia si no es expresada. El espacio vacío que deja el útero junto con su memoria se pueden regenerar. Será necesario sentir ese vacío y transformarlo en potencialidad creadora, receptiva de lo nuevo. Requiere contactar con lo que se ha perdido para honrarlo en su tarea y lo que ya te ha brindado en tu vida. Recién ahí, el útero energético puede estar recibido, escuchado desde el corazón, desde la conexión útero-corazón que hemos trabajado también en nuestras prácticas del útero y al inicio del programa de nuestro útero. Desde allí la información y la sabiduría que tu cuerpo todavía tiene para darte, se abre y se dispone hacia la reconciliación y la sanación de tu historia. Si te interesa profundizar en este tema, entonces te invito a visitar la página de Nuestro Útero, a trabajar con el libro, con las prácticas del útero, específicamente la práctica de conexión útero-corazón y un taller concreto que es del ensayo que estoy leyendo, corresponde a ese taller, que se llama Cuando ya no tengo mi útero, que encuentras en la página de Nuestro Útero, www.nuestroutero.com, pero también en la página de actividades.marcelates.com.
www.ecosistema.com. Y por supuesto, si tienes consultas, inquietudes específicas sobre el tema, puedes contactarme. Y espero que si eres una mujer sin útero, este capítulo te haya dado una perspectiva compasiva y esperanzadora sobre lo que puedes hacer con esta situación específica que te toca atravesar, cómo puedes sanar y reconciliarte y sí, volver a estar completamente presente en tu cuerpo y en tu vida en esta nueva realidad. Gracias especialmente por escuchar este capítulo. Y vamos a retomar en el próximo capítulo del podcast con la lectura del libro, hablando sobre soberanía, ya adentrándonos a lo que va a ser el cierre en 3 capítulos de este contenido, concluyendo el programa de nuestro útero que se propone en el libro. Gracias y que estén muy bien.